Bienvenidos a Conclusión Internacional. En el día de hoy hablaremos con Alejandro Grandinetti. Alejandro es politólogo por la Universidad Nacional de Rosario, periodista y actual diputado nacional por el Frente Renovador de la provincia de Santa Fe, obviamente en el Congreso de la Nación, sentadito a la par de Sergio Massa. Hablaremos de crimen transnacional, que es lo que está pasando por las fronteras argentinas, donde en su momento el exsecretario Berni había anunciado que había bandas criminales que operaban en la Argentina. Hablaremos también de migración, porque en la Argentina no se piden antecedentes penales a ciudadanos extranjeros a la hora de ingresar al país. Y también de narcocriminalidad, una reciente visita internacional de Grandinetti al exterior, en la cual traeremos acá, en el escenario de Conclusión Internacional, todas las reflexiones sobre el narcotráfico que Grandinetti estuvo desarrollando a nivel internacional. Y como no podía ser de otra manera, hablaremos de la lucha bifronte en torno de la política, combatiendo a la policía por un lado, con sus vínculos con la narcocriminalidad, y por otro lado, a las bandas de los cárteles que operan en la Argentina, como la banda de los monos acá en la provincia de Santa Fe. Finalmente, hablaremos de una discusión que llega por el lado de la Agencia Federal de Investigaciones, la ETSCIDE. ¿De qué se trata concretamente? Bueno, tiene que ver con una denuncia a la diputada Los Penato. Esta diputada Los Penato, diputada por el oficialismo, reveló de manera argumentativa en el Congreso de la Nación una serie de mensajes privados que había enviado Sergio Massa a Ocaña y a uno o dos más de sus allegados, con información específica en torno de la bancada del Frente Renovador. Alejandro Grandinetti acusó a esta diputada Los Penato de estar involucrada en espías ilegales a la oposición. Hubo una denuncia concretamente en Comodoro Pi, lo que tiene que ver con la justicia penal federal, y hablaremos de eso también con Alejandro Grandinetti. Quédate acá y escuchá toda la entrevista acá, por Conclusión Internacional. Politólogo y periodista, estamos acá con el diputado Alejandro Grandinetti del Frente Renovador. Un gusto recibirte, Alejandro. No, por favor, un gusto estar contigo. La primera pregunta que te quiero hacer tiene que ver con, y ya nos ponemos serios, con el tema de drogas. Cuando hablamos de drogas, que vos manejás sobre todo temas de seguridad y narcotráfico en la Argentina, y sobre todo sos un referente de esto en la provincia de Santa Fe, ¿es homogéneo cuando hablamos de droga? ¿Es lo mismo o hay una división en torno de las drogas? Porque la pregunta va sobre las distintas tratativas que tenemos que tener con estos estupefacientes. Claro, sí, tiene que ver con la sustancia, tiene que ver con los contextos sociales. Me tocó estar en las dos reuniones que se hizo en Naciones Unidas con respecto a la discusión a nivel global, o sea, de Naciones Unidas, que se da cada 9, 10 años, sobre la lucha contra el narcotráfico. Y vos ves diferentes miradas, ves las miradas de los países desarrollados que lo consideran como una cuestión de salud pública, lo ves desde la mirada de los productores de droga. Por ejemplo, en el caso de la cocaína hay tan solo 3 productores de cocaína en el mundo. Uno es Colombia, el otro es Perú, el otro es Bolivia. Y después tenés la mirada de que para ellos es un problema incluso hasta de PBI, de pobreza y de producción y de sustitución de actividad económica por parte de una población. Cuando vos hablas de heroína, está en Afganistán, que no por casualidad son lugares que tienen mucha inestabilidad también, o sea, con el cultivo de la amapola, o en el caso de la marihuana, donde está un poco más extendido, pero tenemos en la frontera con la República Argentina el principal productor del mundo de marihuana, que es Paraguay. El segundo mercado consumidor del mundo es Brasil. Entonces, como te decía, tenés condiciones sociales y de desarrollo en donde vos pasás de una visión de salud pública, principalmente en Estados Unidos, Suiza o los principales países de Europa, que son el segundo mercado, el tercer mercado consumidor. Y tenés un problema que cuando tenés narcotráfico y crimen organizado financiado por el narcotráfico, es una cuestión de seguridad en países en vías de desarrollo o con bolsones de pobreza, como es el caso de la República Argentina. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Argentina es un país de tránsito. Nosotros identificamos como 4 etapas del desarrollo del narcotráfico a nivel global, ¿no? Paraguay, Argentina es un país de tránsito. Fue un país de tránsito.
Argentina nace como un país de tránsito porque obviamente con Bolivia, con Perú, hasta con incluso Colombia... Era la salida, digamos. Es una de las salidas alternativas, no ya para el mercado norteamericano, que ya es para el norte y ahí se convirtió México en lo que se convirtió, sino principalmente para el mercado europeo vía África. Igual, yo te decía, hay 4 estadios que atraviesan países cooptados por el tema del narcotráfico, o donde van subiendo la complejidad, ¿no? El primero es una etapa de tránsito solamente, que era la Argentina hace 15 años, 20 años atrás. La segunda etapa es cuando el volumen de tránsito ya es tan importante, empieza a desarrollarse un mercado interno en función de los volúmenes que están desarrollando, un mejor poder adquisitivo de ciertos sectores vulnerables de la sociedad y de otros también, con lo cual ya empieza a tener los primeros indicios de un mercado autónomo. La tercera etapa en la complejización del tema de la droga es cuando los sectores que tienen, las fuerzas que tienen que cooptar, tienen que eliminar o luchar contra el narcotráfico, están siendo penetradas por las propias organizaciones criminales. En la ciudad de Rosario, claramente, ya notaste que en el 30% de la banda de los monos estaban los policías. Entonces aquellos que tenían que reprimir ese delito terminan siendo socios del delito. Esa es la tercera fase. Y la cuarta fase es cuando el poder económico ya de estas bandas y del crimen organizado tiene la capacidad de corromper a la justicia y a la política. Y ya hay indicios en diferentes lugares de la Argentina, como ocurrió en Corrientes. En Salta también. En Salta también, donde el poder político, en Formosa también, donde el poder político empieza a vincularse con algunas estructuras narcocriminales. Entonces, la Argentina, de ser un país de tránsito, está en la etapa previa y acelerando el proceso de integración con el tema del narcotráfico en algo parecido a lo que conocemos como México, donde ahí ya las estructuras son realmente muy, muy poderosas. Por eso lo importante de la actuación rápida, que sepamos qué tenemos que hacer y cómo actuar, ¿no? Vos mencionabas a la banda de los monos. Si la miramos internacionalmente a la banda de los monos, vendría a ser tranquilamente un cártel. Cártel de los monos. Ahora bien, ¿cómo combatimos desde con algunas diferencias. Bien, ¿cuáles son las diferencias? Que no tienen, o sea, no producen. Los carteles tienen como característica que son los productores, o sea, tienen volúmenes cuantiosos. No son en perfil que te alcanzaba, o sea, es una banda de delincuentes con conexiones internacionales con los carteles, pero no llegan a tener la autonomía ni la envergadura que tiene un cártel. Vos mencionabas también la connivencia con la policía. ¿De qué manera el Estado lucha en esta lucha bifronte entre, por un lado, la narcocriminalidad y, por otro lado, la corrupción de la policía? ¿Cómo se inserta el Estado dentro de esa lógica? Primero tiene que reconocer el problema. El tema es que cuando vos no tenés problema no tenés solución, porque en realidad no tenés por qué preocuparte. Eso fue lo que hicimos equivocadamente, según mi visión, durante muchos años del kirchnerismo, ¿no? Decíamos, bueno, no tenemos pobre, no tenemos narcotráfico, la inseguridad es una sensación, con lo cual no tenés una política de Estado. ¿En la provincia se reconoció el problema? La provincia tampoco, no solamente que tampoco, sino que creo que permitió que se desarrolle por ineficiencias propias. O sea, la responsabilidad no es exclusiva de la nación, sino que es copartícipe de la provincia. Porque ahí cuando entras a hablar, lo que vos estabas preguntando antes, el tema de la policía particularmente, lo que queda claro es que no se ha saneado la policía, porque las formas de ascenso siguen siendo todavía, aunque se abrió un poco, sigue siendo en función del espíritu de cuerpo, porque efectivamente no se sigue patrimonialmente la evolución de los máximos referentes de la policía, porque también se lo negó, hubo un negacionismo. De hecho, yo recuerdo cuando lo hacía desde el punto de vista periodístico y denunciábamos lo que estaba ocurriendo con el tema de los monos, nos decían que yo era un mal rosarino, que me iba a Buenos Aires para decir eso. Claro, acá era muy difícil. acá no te dejaban decir lo que uno quería decir. ¿Pensás que ahora es más fácil decirlo? Ahora soy diputado, puedo decir lo que quiera en ese sentido, y en realidad no terminó. Creo que hay muchos que después, yo le pasó bastante mal en algunos aspectos en ese sentido, ¿no? Pero ¿por qué que después, porque efectivamente ese boca a boca, viste, que era un descalificativo, es bastante común en general cuando ocurre este tipo de cuestiones, ¿no? Dice, bueno, es un tipo que no quiere la ciudad, mira cómo nos hace quedar mal, como si yo soy un hombre violento y le pego a mi mujer, el problema es que mi mujer se lo cuenta a la vecina, ¿no? El problema es que yo soy un violento.
En este caso, que yo tengo malas políticas del control del narcotráfico, duplicamos la tasa de homicidios en la ciudad de Rosario. No es un invento lo que nosotros estamos diciendo. No, tenemos tasas hoy que superan la media casi en un doble. Rosario tiene o va a llegó a 22, 23 cada 100.000 habitantes de asesinatos, y la media, y Córdoba tenía 8. Además, la parte investigativa de estos tipos de homicidio sigue siendo bastante baja. De hecho, en su momento el defensor Ganón había denunciado esta falta de investigación, lo que en derecho penal se llama criterio de oportunidad, que en el caso de la provincia de Santa Fe ese criterio de oportunidad es muy reducido. Se hizo una reforma del Código Procesal Penal en la provincia de Santa Fe, con algunas cuestiones que todavía no están demostrando una gran sorpresa, como por ejemplo pretender querer hacer un juicio abreviado con disminución de pena para la banda de los monos. Es decir, bueno, acá hay algo que está funcionando mal. La justicia federal también tiene que ser replanteada. Nosotros nos sentamos con Garabano, el ministro de Justicia a nivel nacional, con una petición. Yo tengo un proyecto de ley desde hace ya 10 meses, en la cual se crean secretarías dentro de los juzgados ya existentes en la provincia de Santa Fe, para luchar contra el narcotráfico. ¿Qué significa esto traducido para el buen romance de que nos lo están viendo? Significa darle a las estructuras judiciales federales, los que tienen que investigar el narcotráfico, los nombramientos de cargos administrativos para que muevan los expedientes. Tienen 1.800 causas por juzgado, que es la mejor manera de que no investiguen absolutamente nada. Los mismos juzgados que tienen que resolver sobre jubilaciones, tienen que resolver sobre cuestiones comerciales, también tienen que resolver sobre cuestiones de narcotráfico. O sea, ahí, ¿qué me contestaron? No, vamos a hacer nuevos juzgados federales, porque además tenemos una morosidad, pero se han multiplicado las causas federales del narcotráfico por 5 en los últimos 20 años, y no tenemos ni siquiera estructuras para hacerlo. Con lo cual, el problema no es solamente la corrupción policial, sino la impunidad. Porque que haya corrupción ocurre en la policía de Nueva York, en la de Los Ángeles, en la de Buenos Aires, en cualquier lugar. Es la falta de investigación sobre la sanción posterior. Ahora, vos mencionaste uno de los puntos, uno de los ejes, pero ¿cuáles son los otros aportes que hace el Frente Renovador en tema del narcotráfico dentro del Congreso? Bien, bueno, nosotros hicimos leyes muy importantes, o sea, la extinción de dominio, que ahora está en el Senado. Lo que nosotros decimos es, mire, lo encontramos a usted acusado de narcotráfico, 3 delitos muy graves: trata de personas, narcotráfico y corrupción. Si usted no me puede justificar a mí, Estado, el origen de los fondos que le dieron la titularidad a determinados bienes, incluido el efectivo, por ejemplo los 9 millones de José López, ese dinero, durante 40 días yo te hago un proceso con un juez, con abogado defensor y con fiscal, para determinar si efectivamente lo podés justificar o no podés justificar. Si no lo podés justificar, pasan al Estado con un fin determinado. Si luego lo podés revertir, apelar cuando termine, bueno, en ese momento vuelve. La causa para cualquier narcotraficante hoy tiene un promedio de duración de 13, 14 años. Si en los 13, 14 años vos, por ejemplo, tenés una flota de autos, como pasó con el tema de los monos, pasaba con el tema de Basi, pasó también con Zacarías, que tenían 25 autos 0 kilómetros, dentro de 14 años esos autos no sirven más. Lo mismo lancha, camión o lo que fuere. Actuación rápida. Eso lo tiene Francia, lo tiene España. Nosotros sacamos el modelo de Francia. Yo estuve en la Oficina de Lucha contra el Narcotráfico, que reúne los datos y las políticas de todo el mercado común europeo, que tiene sede en Lisboa. Me pagué un pasaje, me fui allá, investigué cómo lo estaban haciendo. Lo mismo estuvimos hablando con la gente del Departamento de Estado, con los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que también pueden aportar algunas informaciones. En definitiva, lo que yo creo es que necesitamos tener herramientas jurídicas, decisión política. Te decía, hicimos extinción de dominio, modificamos la imprescriptibilidad de delitos de corrupción y también del tema del narcotráfico, agravamos las penas para el tema del narcotráfico, establecimos y sacamos por unanimidad en la Cámara de Diputados un proyecto nuestro para que se cumpla la totalidad de la pena que determina un juez. Te condenan a 10 años, son 10 años de pena, que la tenés que cumplir en forma efectiva para los de delitos porque de características muchísimos sexuales. Mecanismos para ver de qué manera entre fiscalía y acusado están 4 años presos, tienen el patrimonio que no se lo podés tocar, generalmente lo que tienen son testaferros, cuando salís más rico de cómo entraste. Mencionaste los sistemas de inteligencia. Ustedes presentaron una demanda en torno de una diputada del gobierno,
los Penato, por temas de espionaje. ¿Cuál es el rol de la Agencia Federal de Investigaciones de Inteligencia Argentina, perdón, la AFI, sí, la famosa CIDE? CIDE. ¿Cuál es el rol que tiene la CIDE actualmente y por qué siempre en la política argentina se ve que el que maneja el Ejecutivo tiene algún rol específico en torno de escuchas a la oposición, de mensajes de texto? Explícame bien qué es lo que pasó ahí. A ver, eso es gravísimo. O sea, que eso ocurra, nosotros lo hemos naturalizado. En democracias un poco más maduras, con instituciones más fuertes, por ejemplo, le cuestan el puesto a un presidente, como en el caso de Estados Unidos con Watergate, ¿no? En donde un periodista y un grupo empresario como el Washington Post pudo desentrañar cómo lo estaban los republicanos espiando a los líderes demócratas. En el caso particular de lo que denunciamos nosotros, incluso ante la justicia federal, por el caso de los Penato, fue que un mail que envió Sergio Massa a las 3 de la madrugada, 3:30 de la madrugada, a 3 destinatarios, Margarita Stolbizer, Felipe Solá y Graciela Camaño, fue citado en el medio de una reunión donde estábamos discutiendo lo debido y si ingresábamos o no la eliminación del IVA a los productos de primera necesidad. La verdad que nos quedamos absolutamente sorprendidos, la explicación que se dio, porque citó textualmente, le dice primero a Camaño dice, esto es un chat que está dando vuelta, dice, yo no hay ningún chat que sea eso, usted está mintiendo. Yo me siento en una banca, al lado mío se sienta Graciela Camaño y al lado Sergio Massa. Y Sergio dice, no, eso es un mail que yo mandé, con lo cual era mucho más, o sea, no solamente estaba mintiendo, sino que estaba diciendo la verdad. No lo había leído Graciela Camaño al mail. Y ya lo había leído el oficialismo. Y ya lo había leído el oficialismo. Pasó también esto con audios de Sergio Massa, pasó también con audios de del expresidente donde hablaba con su secretario inmediato. Son en la temas Cámara importantes. No, pero digamos, son gravísimos, de una gravedad no institucional. No, bueno, lo que pasa es que hay una prensa dicta también. Yo puedo hablar porque conocemos cómo es esto. Hay una línea editorial que trata de ocultar este tipo de temas. Pero es de una gravedad institucional. Si esto hubiera ocurrido con el anterior gobierno, ¿qué hubieran dicho Clarín, La Nación y todo lo demás? Es un escándalo nacional. Están chupados. Porque de hecho hay causas judiciales que también involucran al anterior gobierno, con el proyecto X, ¿no? Que era el de la Gendarmería. O sea, espiar y decirlo en forma argumentativa. No, pero torpeza absoluta. Bueno, la propia Lilita Carrió también había expresado que ella se sentía espiada y apuntó directamente a la número 2 de la AFI, a Magdalani. Entonces, y después no lo aclararon, así como había dicho, hay sectores de mi gobierno que están defendiéndolo a debido. El comportamiento de pinzas que muchas veces se juega entre el kirchnerismo y el macrismo, la verdad que alarma. Yo entiendo que tienen diferencias conceptuales, ideológicas y demás, pero en algunas cuestiones de poder concreta, cuando decidimos dejar los fueros de lado, tuvieron una postura común, y cuando decidimos no aumentarnos el sueldo, lo único que nos quedamos sin cobrar el aumento de sueldo fuimos nosotros. Y me parece que era lo correcto. Pero particularmente con lo de los Penato, lo que ocurrió es que tenía acceso a una información que estaba restringida. Bueno, era una denuncia y será la justicia, así como en su momento se minimizó cuando le entraron a casa de Sergio Massa y era un servicio de inteligencia y está condenado hoy a 19 años de prisión. Nosotros queremos ver efectivamente cómo se intrusionó la casilla de correo. ¿Qué hacemos entonces con la ETSIDE? ¿Le cambiamos el nombre de nuevo a AFI? ¿Le ponemos otra sigla más? No, tiene que haber un contralor institucional, que hoy no lo hay. ¿Estarías a favor de disolverle y que exista un concurso público y que se renueve las autoridades de lleno? No creo que sea el mecanismo del concurso público por el tema del AFI. Lo que me queda claro que un vendedor de jugadores de fútbol no es la figura indicada, por más que sea amigo del presidente. Pero lo que sí tenemos es que recrear las condiciones de contralor, porque por más que sea inteligencia no quiere decir esto que no esté sujeta al control político y parlamentario, cosa que debiera ocurrir. Esperemos que se resuelva prontamente. Ahora, mencionaste el tema de los fueros. Si yo fuera uno de tus asesores, que seguramente están acá viéndonos en el estudio, te diría, bueno, no renuncies a los fueros porque en definitiva la política argentina de manera discursiva aprovecha las causas armadas para desprestigiar a otros candidatos. Sí, claro, que hagan todas las causas que quieran. Durante 50 años no tuve fuero para decir lo que pensaba.
pude decir lo que pensaba de los monos, que eso tiran bala de verdad, que matan, desgraciadamente. Si no, recordemos lo que pasó con el número 2 de la policía de Rosario, ¿no? Que fue asesinado justamente 2 meses después de que me entraron a mi casa en un hecho absolutamente extraño, y que yo lo denuncié en su momento, ¿no? ¿Qué pasó? Ingresaron a mi casa un sábado a la 1:30 del mediodía, pusieron la 9 milímetros en la cabeza a mi hijo. O sea, una cosa demasiado rara, sonaba mucho a zona liberada. El primero que llega es Morgan, y a los 2 meses termina asesinado en el negocio del hijo. Entonces, cuando vos investigás un poco, creo que tenía una participación y una llegada a grupos de inteligencia, y entonces era una persona que que no se le pudo demostrar absolutamente nada o vinculado al tema del narcotráfico. Entonces, digo, si nosotros no entendemos que la actividad política no puede ser vinculada al sentido de los privilegios, el desprestigio de los políticos que hoy estamos viendo en la calle va a seguir en aumento. Yo no lo hice ni por carrera política, no lo hice por ningún otro elemento que no sea el de lo que yo creía que se tenía que hacer, que era generar un debate por fuera del debate periodístico, con propuestas concretas. Y para eso no necesitas fueros. Sergio Berni, que fue secretario de Seguridad, muy activo en temas también de seguridad, denunció a la prensa que había bandas internacionales que a nivel internacional operaban en Argentina, venían, delinquían y se iban. Después, Sebastián Piñera, hoy actual candidato favorito a las encuestas de Chile, dijo, bueno, no vamos a cerrar las fronteras, pero vamos a empezar a pedir antecedentes penales para las personas que ingresan a Argentina tengan su restricción. ¿Qué miradas tenés con el crimen transnacional y de qué manera la Argentina se inserta como víctima de ese crimen transnacional y también como victimario con otros países? El crimen organizado y el narcotráfico, para volver al principio de la charla contigo, tiene como definición precisamente de que es transnacional, porque tenés los países productores en un determinado lugar y países que consumen en otro. Como te decía, la amapola para el hashish te lo hacen en Afganistán, Medio Oriente, y en Sudamérica te hacen la cocaína y parte de la marihuana para consumir en otros lugares del mundo. El principal mercado es Estados Unidos, o sea que necesitas de una logística no solamente de circulación de drogas, sino también de agentes y de blanqueo de capitales, que esa es la otra cuestión. Nosotros creemos que un proyecto soberano de la República Argentina, entendiendo un país como un país serio, requiere también de la confluencia de la investigación conjuntamente con las Fuerzas Armadas en frontera, no me cabe ninguna duda. Cuando nosotros planteamos esto, estuvo Agustín recién, estábamos en desacuerdo con Agustín Rossi, digo. Agustín Rossi fue entrevistado hace poquito. Hace poco por ustedes. Pero no quiero utilizar esto para hablar de alguien que no está, pero de todas maneras tenemos visiones diferentes, pero aprovecho para comentar cuál es nuestra visión al respecto. Yo le pregunté a él, te paro 2 segundos, le pregunté en materia de seguridad interna qué podíamos hacer con el tema del narcotráfico y del crimen transnacional, si las Fuerzas Armadas deberían estar velando por este tema, visto y considerando de que son fuerzas operativas en la Argentina, pero que carecen de actividad, a diferencia de Gendarmería. Él me explicó que no debería, sí, no debería ser así. Bien, la diferencia es pensar en la definición misma que hay de la intervención de Fuerzas Armadas, y se no pueden intervenir en conflictos internos de la República Argentina o dentro del territorio nacional. Con lo cual, tenemos una Fuerzas Armadas para conquistar territorio, me imagino. Digo, porque si no podemos actuar en el territorio nacional, estamos para conquistar Perú, Bolivia. No suena lógico, ¿no? No. Entonces, esas restricciones que fueron pensadas en un momento histórico de la Argentina, porque efectivamente el problema militar como partido político derrocando los procesos democráticos e institucionales en la Argentina era un problema cotidiano, conocido. Lo que nosotros necesitamos es que nuestras Fuerzas Armadas tengan un rol moderno. Hoy son igual, digo, para que no nos hagamos demasiadas expectativas, son 18.000 miembros que tienen las Fuerzas Armadas en la Argentina, la Policía de Santa Fe tiene 22.000. O sea, no es que vamos a saturar y vamos a tener tanques, porque ni siquiera los tenemos. Claro. Porque los bolivianos no quieren venir a la Argentina y tomarse parte de nuestro norte, sino lo hacen también. Entonces necesitamos fuerzas modernas, de rápido desplazamiento, y en frontera la definición de lo que es el narcotráfico condice
con los protocolos de participación por parte del Estado Nacional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fuerzas transnacionales que intentan causar muerte y destrucción en el territorio argentino. En esa definición entra el escudo que nosotros necesitamos tener. Por ejemplo, los vuelos de narcotraficantes que ingresan, porque o entras por agua, por tierra o por aire, no hay, y ya sabemos por el lugar donde van a entrar. Uh-huh. Necesitamos tener protocolos y actuación de las Fuerzas Armadas. Que eso también fue una discusión con el entonces ministro de Defensa Rossi en torno de la ley de derribo. Claro, digo, le damos a un policía la potestad de que decida si dispara, utiliza su arma y me mata a mí, y un protocolo para identificar, perseguir, porque sabemos que es un negocio, no voy a actuar yo. Dice, no, necesitamos un juicio previo. ¿Qué pasa con los inocentes? ¿Y qué pasa con los inocentes que mueren cuando usa la policía? Que no le damos arma, le damos gomera, le damos gas paralizante, no le damos armas letales. Entonces, obviamente, el solo hecho de tener esa herramienta jurídica persuade a que efectivamente se eviten los vuelos que están llegando, la lluvia de droga, como está ocurriendo en Santa Fe y en diferentes lugares, como en Santiago del Estero, ¿no? Encontraron 1.500 kilos de cocaína con la modalidad que te venían de Bolivia, tiraban 300 kilos de cocaína y volvían sin aterrizar, porque estaba calculado cuánto era lo que te entraban. Y entonces vos decís, un país que no tiene la capacidad de ejercer su soberanía es un país que no tiene soberanía. ¿Por qué nosotros tenemos corbetas para surcar el mar argentino? Para preservar nuestra riqueza, nuestra decisión soberana de qué curso le damos. Lo mismo tiene que ocurrir. Por eso creo que también necesitamos una discusión franca, seria, y darle un marco normativo, obviamente que no se le ocurra a nadie ir derribando aviones porque no le anda el handy o no le anda la comunicación con la torre de... Ahora, si identificás que efectivamente te están entrando 2.000, 3.000 kilos, 4.000 kilos de cocaína por mes, si hay algo, nos están agarrando, termina siendo funcional ese tipo de pasividad argentina, ¿no? Te hago la última pregunta. Tu espacio electoral es opositor al gobierno nacional, sí, y en particular también al gobierno provincial. ¿Cómo es el armado del Frente Renovador, en este caso un proyecto santafesino, que vos configuraste? A ver, lo que nosotros es intentar, tenemos un mismo diagnóstico con Sergio Massa, ¿no? En el sentido de estos temas de seguridad que estuvimos hablando. Fue la única persona, yo hablé con Scioli, hablé con Macri cuando era periodista y hablé con Massa, y el único que tenía más o menos en claro qué pasaba en Rosario, cómo atacar el tema del narcotráfico, cómo tener un desarrollo sustentable para nuestra región y nuestra provincia, fue Sergio. Y también coincidimos en que efectivamente la fragmentación de la política es un mal al cual tenemos que darle respuesta desde la dirigencia. Él decide hacer una alianza con Margarita Stolbizer. Nosotros aquí en la provincia llevamos una candidata radical que estaba en el Frente Progresista, que era presidente del Consejo, como es Daniela León, a quien conozco hace muchos años, una persona con probada idoneidad. O sea que lo que buscamos es que tengan experiencia, que sepan de lo que estamos hablando, de que no sea algo improvisado, que es lo que tratamos de hacer en cada una de nuestras participaciones. Y lo que también buscamos fue en la otra punta del pensamiento político, que viene del peronismo, como es el caso de Diego Giuliano, nuestro candidato a diputada, Laura Venecia. Tenemos sectores del trabajo, como es en el caso de los gastronómicos de Santa Fe, el secretario general que también está en nuestra lista de candidatos a diputados, es tener ese equilibrio de representatividad, con una oposición que sea razonable. Cuanto peor le vaya a los argentinos, a los santafesinos, no nos va a ir mejor a nosotros, le va a ir peor a los santafesinos y a los argentinos. Lo que nosotros queremos es poder marcar los límites en los que estamos de acuerdo y obviamente soluciones superadoras, tanto en el ámbito provincial, de la ciudad de Rosario, o en el ámbito nacional. Tratás de las cuestiones del narcotráfico, crimen internacional, transnacional, sos promotor de muchas leyes, sí, en torno de estas temáticas. ¿Te manejás con custodia en la provincia? No, sigo teniendo el mismo teléfono hace 40 años, celular, así que el mismo número podés probarlo. Sigo casado con la misma mujer, tengo los mismos hijos y vivo en el mismo lugar. Que tampoco es un barrio privado. Tenía la posibilidad económica para hacerlo, pero sobre todo
decidí no hacerlo, y a pesar del episodio ese, en donde también nos planteamos irnos directamente a la ciudad, ¿no? Abandonar Además, mataron al hijo de un amigo mío, que fue terrible lo de Bertini, vos lo recordás. El hijo de Bertini practicaba deporte con mi hijo, el hijo menor de a quien habían matado. También tenés que tener la coherencia y tratar de vivir como viven la mayoría de los rosarinos. Me siento privilegiado, sí, por poder comer, tener un trabajo, mandar a mis hijos a estudiar. Eso me pone muy bien y es un privilegio. Hoy en Argentina es un privilegio, cualquier otra cosa no, de ninguna manera. Alejandro Grandinetti, gracias por haber pasado por Conclusión Internacional. No, por favor, es un verdadero placer y bueno, a tu disposición. He disfrutado mucho la charla. Muchas gracias. Muy amable. Tuvimos la entrevista con Alejandro Grandinetti, diputado del Frente Renovador. Muchísimo dejó para hablar y para analizar acá en Conclusión Internacional. Primero que nada, habría que hablar de la caja de la policía. Hubo históricamente una caja de la policía que tuvo tolerancia de parte de la sociedad y la clase política. Una caja ilegal de la policía que cobraba prebendas a cabarets, a whiskerías, a boliches inhabilitados. Esto se ha modificado sustancialmente con la narcocriminalidad y con los vínculos entre el narcotráfico y la policía de Santa Fe, como también de otras fuerzas públicas provinciales y a nivel federal. Esta nueva caja en la cual opera la policía tiene fuertes diferencias con la vieja caja tradicional. ¿Por qué? Porque esta nueva caja le otorga influencias políticas concretas y poder de fuego económico. Esto viene a discutir Alejandro Grandinetti. Sobre todo viene a discutir Alejandro Grandinetti porque existió una serie de señalamientos de parte de la Autoridad de la Nación, como también de la Cámara Nacional Electoral, en torno de ciertos partidos que no pudieron dar cuenta de los gastos en campaña durante las campañas del 2015. Lo que deja entrever también el nivel de corrupción que existe al interior de muchísimos partidos políticos de la provincia de Santa Fe, como también obviamente partidos a nivel nacional, en el cual partidos son financiados con empresas e instituciones públicas para hacer campaña. A este binomio inmoral del financiamiento de los partidos políticos se incorpora un nuevo factor que tiene que ver con el narcotráfico. Hubo casos en Itatí y en Salta donde sectores políticos y judiciales eran financiados a través de las redes de narcotráfico. Este debate político, este debate es importante a los efectos de discutir públicamente qué hacer con el narcotráfico, y en la medida en que no se discuta qué hacer con el narcotráfico, estaremos a un pasito más de tener datos alarmantes como lo de Colombia, Brasil o México. Si hablamos de datos, hay que hablar de datos concretos, no de una nebulosa discursiva. Datos concretos de Informe Mundial de Drogas de la Organización de Naciones Unidas, que ya dice que Argentina es actualmente tercera exportadora de metanfetamina a nivel internacional y cuarta consumidora de cocaína en la región, lo cual habla alarmantemente de los datos que empiezan a vislumbrarse por las organizaciones internacionales. Y mientras esta oferta crece, esta oferta de producción de droga crece, también crece el consumo. La política internacional se encuentra hoy más enfocada en combatir la demanda que combatir la oferta. ¿Qué quiere decir esto? La Organización de los Estados Americanos ha emprendido una serie de señalamientos a los países de la región para que se ataque a la demanda, es decir, a los consumidores. Argentina ha ido en contramano y a contrapelo de esto, despenalizando el consumo de drogas blandas, y Uruguay muchísimo más en la avanzada, casi en la vanguardia, diríamos, legalizando el consumo de drogas blandas y teniendo el monopolio de esa producción por parte del Estado. Sin embargo, la mayoría de los países de la región opera atacando a la demanda por recomendaciones de la Organización de Estados Americanos y obviamente de los Estados Unidos en la lógica de combate a la inseguridad, narcotráfico en la región. Sigue sin verse este flagelo como un tema de salud pública. De esto hablamos con Alejandro Grandinetti y esperamos abrir el juego para el debate público en torno del narcotráfico. Nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo con toda la actualidad del mundo, porque si pasa
en el mundo pasa acá por Conclusión Internacional. Nos vemos en la próxima jornada.